Buenas tardes, bienvenidos al ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante en un día grande para esta institución, que es la presentación del libro En busca de la irrealidad de José María Asencio Gallego. Que para nosotros, para el colegio, ha sido un privilegio el que se haya elegido esta sede para presentarlo. Evidentemente yo no estoy aquí como crítico literario, ni yo estoy aquí como decano, como el representante de esta casa, que es la casa de todos, la casa de la Abogacía de Alicante, pero también la casa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Alicante, y por lo tanto lo primero que tengo que decir es que buenas tardes, o quizá debería decir buenas noches, pero no por nada, sino por la elipse que hace el libro, que empieza y termina con la misma expresión de buenas noches. Buenas noches, buen despertar y buen sueño. Yo, otro de los posibles méritos que tengo para estar aquí presentando el libro En busca de la realidad es el cariño que siempre me ha unido con la familia Asencio Gallego. Es un cariño que no es necesario destacar, porque es de esos cariños que se tienen y punto, donde te encuentras a gusto en su compañía y donde la amistad pues fluye de una manera natural. También contribuye a esta presentación, aunque luego le dejaré el turno a nuestro fiscal jefe, el que sea el autor de la novela, magistrado, juez de profesión. Yo creo que el libro, que he tenido el placer de leer, que ha sido muy bien acogido por la crítica, he estado leyendo una serie de reseñas de los periódicos que acogen favorablemente este libro y que a mí personalmente me ha encantado y también me ha sorprendido. Amablemente, José María me mandó al despacho un ejemplar con una dedicatoria con la que no estoy totalmente de acuerdo. Me decía: este libro es solo un pequeño fragmento de Barcelona, de sus calles y de sus gentes. No, este libro es mucho más que ese fragmento, ese pequeño fragmento de Barcelona, es mucho más. Porque yo creo que José María, utilizando esos paisajes, esos rincones de la ciudad que tú describes en tu libro, desarrollas un viaje al interior de uno mismo. Es decir, no es un libro que relate, sino que busca el hacer daño dentro. Busca la profundidad de cada uno. Y en el que o bien te ves reflejado o encuentras una frase que en ese preciso momento te hace pensar, o simplemente te hace caer en la cuenta de algo que el ruido, el trasiego del día a día, pues no te has parado a valorar ni a pensar. En definitiva, es un eco de aquel aforismo griego, conócete a ti mismo, que estaba, al parecer, inscrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos. Y además, en esa búsqueda que tiene que hacer uno de uno mismo, está la palabra miedo. Es el miedo que tienes de encontrar algo en ti que no te gusta o que no te esperabas encontrar. Yo comencé a leer el libro y me di cuenta de que había muchas frases que me tenía que detener a pensarlas, a meditarlas, a reflexionar sobre ellas. Y utilicé un folio que me ponía al lado porque había frases que me hacían reflexionar y pensar sobre determinadas cuestiones. Luego, a mitad del libro aproximadamente, me di cuenta que el autor nos pedía o razonaba que le gustaban que los libros estuvieran pintarrajeados, rayados, con muchas anotaciones al margen, utilizando el blanco del libro para poder hacer tus anotaciones, pero yo ya tenía hechos dos folios y por lo tanto seguí con ese
con esa manera. Pero sí es verdad que había muchas frases y eran frases que a lo mejor no eran de las más profundas, pero a mí me hacían reflexionar, porque quizá lo he pensado muchas veces, pero nunca he tenido ocasión de estar. Por ejemplo, dice el libro, un día soleado estaba moralmente obligado a aprovechar la terraza. Es verdad, estamos moralmente obligados a aprovechar un día de sol. Eso yo decía, pues es verdad, ¿eh? Ahora cada vez que hay un día de sol me siento obligado moralmente a salir a la terraza o a dar un paseo, porque es verdad, o cosas así, ¿no? Y, por ejemplo, ¿dónde iría hoy? Esa era la pregunta que me asaltaba al bajar el último escalón, nunca antes. Ahí yo dije, yo no, yo me programo con un mes de antelación lo que tengo que hacer. Entonces, eso te va llevando a una reflexión personal, privada, tuya con el libro, con el autor, con el personaje, que realmente me ha resultado muy, muy gratificante. Yo aquí en el libro, aunque contigo he coincidido menos veces que con tus padres o con tu hermano Álvaro, al que tuve durante un año de costalero en la Semana Santa, si me permites la ocurrencia, veo ahí entre las líneas ese aroma del carácter iconoclasta de los Asencio. Lo veo, lo huelo. Y además también ese heredado senequismo, proveniente digo heredado por la herencia que tienes de esas tierras de la Sultana de Córdoba. Si he dicho que para el colegio era un honor presentar el libro En busca de la irrealidad de José María Asencio, para mí personalmente ha sido un regalo que quiero públicamente agradecer. Os recomiendo de verdad, de corazón, fervorosamente su lectura. Y ahora, sin más, le voy a dar la palabra a nuestro amigo Jorge Rabasa para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, José, también por ser uno de los escogidos para hablar aquí de tu libro. Y máxime en una sede como esta, de este magnífico salón de actos. Una vez más, el colegio apuesta por la cultura y debo decir que comparto mucho, casi todo lo que acaba de decir Fernando, que dicho aquí es una prueba más de que la abogacía y la fiscalía muchas veces coinciden, ¿eh? Bueno, yo, si alguien espera que haga una crítica literaria, me sumo a lo dicho por Fernando, desde luego no creo ser la persona indicada, ¿eh? A mí los libros, me gusta la lectura, pero me pasa con el vino, ¿eh? Un vino determinado me puede gustar mucho, gustar poco o no gustar. Y debo decir que este libro me ha gustado muchísimo. Creo que refleja en gran medida la personalidad de su autor. Por eso, antes de entrar a desgranar un poco, porque tampoco vamos a contarlo todo, porque lo que se trata es de que cada uno adquiera su libro, ¿no? Bueno, sí que quería desgranar la personalidad de José. Yo a José María lo conocí, ya tenía noticias de él, naturalmente, por la facultad, un expediente espléndido, premio extraordinario, y también con mis hijos tienen amigos comunes, luego ya hicieron expresa amistad también. Pero un día determinado, José María, padre, yo amo José María y José para distinguirlos, ¿eh? José María, padre, me llamó y me dijo, oye, que a mi hijo le gustaría preparar la judicatura, a ver si Ramón, que es el otro preparador, y tú podéis haceros cargo. Digo, bueno, pues con mucho gusto. Y qué duda cabe que derecho sabía. Sabía ya entonces, porque ya nada más empezar te hacía unas preguntas más propias del que lleva varios años en ejercicio que de un recién licenciado. Pero, claro, las oposiciones no es solo memorizar temas, hay que, en fin, saber expresarlos, vocalizar bien, controlar los tiempos, relacionar unas con otras. Son dificultades añadidas que José supo vencer muy bien. Aprobó muy joven
y lo hizo en una época en plena crisis económica en la que había poquísimas plazas. Recuerdo que los 2 primeros ejercicios los pasó con una nota brillante, el segundo de ellos muy brillante, y le quedaba muy poco tiempo, escasos meses, para el último. Y yo decía, por mucho que se esfuerce, la verdad es que, en fin, esto lleva su tiempo. Se devoró los temas. Y tuvo la honradez, y creo que estaba su madre presente cuando llamó, la víspera de examinarse del último, y me dijo, Jorge, los he repasado todos menos 2, este y este. Concretó para que luego no sirviera de excusa si las cosas no iban bien. Justo los que no me he repasado me han caído. No, no, él me lo dijo antes. Aprobó. Optó por ser juez en vez de fiscal, cada uno es como es, y a partir de ahí, en lo profesional, una carrera de éxitos. Primero, estando en la escuela judicial, fue a hacer las prácticas a Salamanca y aprovechó, de casta le viene al galgo, dice el refrán, ¿no? Siendo sus padres catedráticos, aprovechó para hacer el doctorado sobre el derecho al silencio del investigado, creo que era, ¿verdad? También con magnífica nota. De ahí ya se incorporó como juez en Torrevieja, después pasó a un pueblo de Barcelona y más tarde, bueno, ahora actualmente oficialmente está adscrito al TSJ, a la adscripción territorial al TSJ de Cataluña, pero ahora se encuentra en servicios especiales como jefe de relaciones externas e institucionales de la Escuela Judicial, puesto al que accedió también con preferencia a otros con mucha más antigüedad en el escalafón, por sus conocimientos de idiomas, por sus conocimientos en la cooperación internacional. Me gustaría, José, que modestamente en eso te haya podido influir un poco, porque también llevo muchos años dedicado a esa materia que es apasionante. Y, bueno, está en ese puesto, pero él siempre ha tenido inquietudes sociales, críticas, culturales. Es, a mi juicio, un hombre polifacético. Y eso le ha llevado, para mí, de forma no sorprendente por la iniciativa, quiero decir que no tenía, hacía tiempo que no habíamos hablado de esto, y me sorprendió. Dice, Jorge, te mando el título de mi primera novela. Bueno, y bueno, lo adquirimos en casa, mi mujer lo leyó antes que yo, como suele ocurrir, cuando le gusta un libro, yo no lo puedo tocar hasta que lo ha terminado ella, y le gustó, y dijo, lo vas a ventilar en unos días porque te engancha. El vínculo que une al opositor y al preparador es de por vida. Yo lo tengo asimilado, aquí hay mucho profesor universitario, al que une al doctorando con su director o directora de tesis. Y eso une mucho porque ves al joven sufrir, pelear, y a veces tenemos que hacer hasta de psicólogos, ¿verdad? Entonces, claro, al ir leyendo el libro dije, uy, es que va dejando notas ahí que es como si el protagonista fuese José. No quiero decir que sea ni mucho menos una novela autobiográfica, pero sí que pasa a veces, no siempre, claro, que los autores en sus primeros textos pues dejan entrever sus ideas. No digo que calquen su personalidad. Hombre, yo no me imagino a Robert Louis Stevenson como un personaje bipolar como el suyo, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero sí que muchos autores hacen eso, dejan caer sus ideas. Y creo que en parte, al menos en parte, José lo ha hecho con este libro. Como digo, para poder entender este libro, José, hay que saber que el hombre es un hombre con inquietudes culturales, sociales, le encanta viajar, le encanta la música, las artes, sabe idiomas. Y como escritor, y ya entro en el libro, a mí me ha parecido que es un hombre que domina la lengua castellana, que tiene una riqueza de vocabulario enorme y que eso le permite el acierto de escoger las palabras precisas para describir en cada momento a una persona, a un objeto o una situación, huyendo de lo que hacen otros autores muy respetables y algunos muy famosos, que te ponen una retahíla de calificativos, la mayoría de ellos sinónimos, y el lector está esperando a decir, bueno, ¿y cuándo llega al núcleo de la cuestión? Él no, él con 2 o 3 palabras
te define lo que pretende. Antes hablaba del vino. Hay pasajes que son sublimes. Si me lo permiten o me lo permitís, que estamos entre amigos, para que sean sus palabras y no omitir yo ninguna, voy a leer algún pasaje. El vino. Noche y alcohol, bendita pareja indisoluble, mágico elixir de dioses. Tú, que inspiras al poeta, que tiñes de tinta su libreta sucia y en cuadrícula. Tú, que endulzas la voz del barítono y vigorizas la del tenor. Tú, que mueves la mano del pintor y guías su pincel en los ojos del retrato. Tú, que debilitas el corazón de aquellos que presumen fortaleza. Tú, que hostigas al moralista para que descubra su corazón. Tú, que hermanas a los hombres en una comunidad universal. Y acto seguido rompe esa especie de hechizo en la que ha embaucado al lector y pasa a la realidad y le dice al camarero: tú, ponme otra copa. Y es que la novela es una serie de continuos contrastes. Otro ejemplo de su facilidad en la redacción la encontramos en la página siguiente. Se encuentra en un bar mexicano, y se ha fijado en una chica que parece que le gusta y la describe o describe sus movimientos al tiempo que se oye una famosa canción. Y es curiosísimo cómo lo refleja. Reconozco que tuve que leerla 2 o 3 veces para entenderla, pero bueno. Punteo de guitarra. Lo que es la canción lo describe en cursiva. Haré así. Punteo de guitarra. Entra. Punteo de requinto. Se movía lentamente, muy lentamente. Yo caía. Todos me dicen el negro. Ponía un pie delante del otro y todo su cuerpo se balanceaba. Llorona. Llevaba un pantalón suelto, cómodo, y la tela formaba pequeñas olas acompañando al pie derecho. Negro. Y luego al izquierdo, pero cariñoso. Tenía los ojos abiertos. Yo soy como el chile verde. Bien abiertos. Llorona. Pero no miraba hacia ningún lugar. Picante. Ni siquiera de frente, pero sabroso. Y así sigue. Punteo de guitarra. Si lo vuelves a leer y lees solo las cursivas, escuchas la canción. Si lees solo la letra normal, ves a la chica. Luego te encuentras con que el protagonista es un escritor, es un escritor muy amigo, también coincide, con otros que se dedican, tienen como profesión artes, ellos se denominan bohemios, y claro, entre sí, cuando se reúnen, tienen unas conversaciones interesantísimas. Y claro, lo primero que refleja, para resumir en un solo punto el conjunto del arte, o sobre todo de las artes clásicas, es que entra en una galería o en un museo, el protagonista, Manuel, entra en una galería o en un museo en el que se encuentran los bustos o bustos representativos de las principales artes clásicas. Brunelleschi, Ana Pavlova, El Bosco, Bach, Rodin y quien él llama Don Miguel de Cervantes, cuyo busto se dirige al protagonista de la novela y tiene una conversación con él, naturalmente imaginaria. Luego va desgranando todas esas artes, haciendo referencia a lo largo de la novela a muchas de ellas, al tratar de los lugares, por ejemplo, de la Florencia de los Medici, de Venecia, de París, el París primero de Toulouse-Lautrec y luego de Jean-Paul Sartre en el año de mayo del 68, Barcelona, donde se desarrolla el texto, y donde él tiene su residencia, y ese guiño a sus padres, a sus ascendientes, la Extremadura de los conquistadores y la Córdoba de los califas, y muchos otros sitios. Habla de pintura, de Koning, Modigliani, Degas. Después de literatura, infinidad de autores, nuestro Miguel Hernández, Marcel Proust, Albert Camus, Rimbaud, Cortázar y otros, Huxley, Orwell, Baudelaire. Sigue con la música,
aquí hay que detenerse. Desde Sibelius, Bach, a los más modernos, Leonard Cohen, John Denver, sin olvidar lo nuestro, casi nuestro, el tango argentino, el flamenco y otros similares, ¿no? Hasta las coplas. Y cita a Celia Gámez y a Conchita Piqué, también. O sea, que nadie puede quedarse al margen de que le guste lo que menciona, ¿verdad? Pero muy especialmente en el campo de la música clásica, ahí el influyente fue nuestro amigo Ramón, que llama la atención su cultura no solo cuando describe los movimientos del concertino, sino, por ejemplo, cuando habla del arpa de 36 cuerdas de la conocida marca, para los que entiendan de arpas, Lion and Hayley. Bien, no se olvida del cine, Roman Polanski, Marlene Dietrich y hasta de los protagonistas del cine mudo, el cantante de jazz, ¿verdad? Pero otro apartado que a mí me llama mucho la atención son los personajes añadidos, no los principales protagonistas, no, los que tratan con otros, con estos, partiendo de esos vagabundos rusos que juegan al ajedrez, a un ajedrez gigante en un parque de Barcelona, y que coinciden en esa gran ciudad, siendo exiliados de su patria por motivos contrapuestos. Uno, porque había sido perseguido durante la vigencia de la Unión Soviética, y otro, cuando tiene que partir de allí, cuando ésta se extingue como tal, o se disuelve como tal. Otro contraste. Y se hacen amigos. Y se hacen amigos de los protagonistas. O ese extremeño buena persona que se traslada a la ciudad condal porque la vida le va llevando así y acaba en el estaperlo. O la galerista con la que comparte muchas cosas. Y ese pintor que plasma en un cuadro, en un lienzo, los rasgos de Martina, que es la chica imaginaria, no sé si estoy explicando algo que no deba, pero que es el amor platónico del protagonista. Y a la cual le va contando él, Manuel, al cuadro, la novela que empieza a escribir. Y esto nos lleva a una especie de bucle en espiral que contacta con lo que es esta obra. Los pensamientos. Sus padres, que lo conocen todavía más que yo, claro, me dirán si... Bueno, ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Permítanme también que lea algunas cosas. A ver. Una persona, después de relatar todas las comodidades en las que vive y reconocerlo, dice: hoy he escuchado en la radio que un cayuco se ha hundido con 53 personas a bordo. Solo 7 han sobrevivido. Es intolerable esta pasividad de los países ricos. Después nos habla de las denuncias sociales hipócritas. Queridos amigos, me llamo Pablo y soy alcohólico. Alcohólico de denunciar sin descanso las injusticias del mundo y, al mismo tiempo, alcohólico de las comodidades a las que no estoy dispuesto a renunciar. Más, la tecnología. Aquí te explayas, amigo. Vosotros, intelectuales contemporáneos, reyezuelos de lo políticamente correcto, devoradores de stick tartar, bebedores de refrescos y fumadores de tabaco habano, vosotros sois la distopía, vosotros sois las pesadillas de Zamiatin, los Bokanowski de Huxley y la policía del pensamiento de Orwell. Vosotros estáis construyendo un mundo tan artificial que pronto nadie tendrá cabida en él. Os comunicaréis por WhatsApp, usaréis Skype para hablar con ese buen amigo a quien hace lustros que no abrazáis. Encontraréis el amor en Tinder, Grindr y Brenda y tendréis hijos, quién sabe de qué manera, unos hijos nacidos por causa de la tecnología que vivirán tan por y para la tecnología que ellos mismos serán tecnología. Más adelante relata
el encuentro, en fin, cuando sale del metro, con muchas personas que en la estación van mirando hacia el suelo, no exactamente al suelo, sino a los dispositivos electrónicos, para decirnos que la soledad no consiste en la ausencia de gentío, sino en la ausencia de la propia presencia. Después pasa a hacer referencia a esos dioses de hoy día artificiales, cuando dice que el Olimpo es hoy un desierto porque los dioses viven entre nosotros. No llevan coronas de laurel, ni están envueltos en ninguna luz, pero son dioses. Tal vez, y esto puede que sea lo más preocupante, más peligrosos que los antiguos. Antaño se valían solo de sus ojos para acecharnos. Ahora, en cambio, poseen cientos de instrumentos capaces de encontrarnos en cualquier lugar. Y, por último, para que les quede para leer, que queda mucho, ¿eh? Bueno. El peligro existe, de eso no cabe duda. La cuestión es, ¿cuánto peligro estás dispuesto a soportar en libertad? O mejor dicho, ¿a cuánta libertad estás dispuesto a renunciar para salvarte de una porción de peligro? ¿No les suena esto a algo hoy día? Bien. Creo que la novela gira sobre un tránsito entre la realidad y la irrealidad, entre el sueño y la vigilia. Y ejemplo de ello también lo encontramos cuando Koba, otro personaje, le dice al protagonista Manuel, esto es precioso, adelante. Le dice: Manuel, lo intrascendente, el secreto está en lo intrascendente. Aprende a valorar lo vacío, lo superficial, lo que no importa, porque sólo así podrás captar su atención, sólo así podrás construir dos universos y saltar de uno a otro con absoluta libertad. Si todo fuera bello, no sabríamos lo que es la fealdad y por tanto no existiría la belleza. Si todo fuera un sueño, en realidad nada lo sería porque tú seguirías dormido y nunca habría un despertar al que culpar. Concluyo. Vuelvo al comienzo y termino. A mí me parece maravilloso. Y creo, José, que como es un hombre polifacético, quizá debieras haber nacido en la Florencia de los Medici, en el Renacimiento, pero como eso no puede ser, pues al menos creo que te podremos considerar como un renacentista del siglo XXI. Creo que te podemos augurar un futuro espléndido también en la literatura. Y tanto en el derecho como en este otro campo te lo habrás ganado. Y termino con una frase del busto de Don Miguel de Cervantes, cuando se dirige al protagonista Manuel. Cada uno es artífice de su propia aventura. Enhorabuena. Bueno, José María, pues nada, tienes la palabra, estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al Colegio de Abogados por esta oportunidad y sobre todo porque es el primer acto que se organiza en el colegio desde hace un tiempo muy considerable, lo cual me hace todavía estar mucho más contento de este cálido recibimiento. Así que muchas gracias por ello, Fernando. A Jorge, ¿qué decir? Ha dicho en un primer momento que no era crítico literario. Pues no tienes razón, Jorge. Creo que nos has mentido a todos. Pero, desde luego, a mí me ha conmovido tu presentación, ¿no? Y la verdad es que, paradójicamente, me he quedado hasta sin palabras cuando se trata de agradecerte esto, la verdad. A veces es necesario que otros lean lo que tú has escrito para que te lo puedas llegar a replantear desde otro punto de vista diferente al que tú pensabas que estabas escribiendo cuando estabas sentado bajo ese candelabro, ¿no? En plena oscuridad. Bueno, desde su publicación, la verdad, he hablado con algunos medios de comunicación, con algunos críticos literarios y han tratado de clasificar este libro de maneras muy dispares. Hay alguno que lo ha definido como una novela narrativa,
otro que lo ha definido como prosa poética, como un libro de filosofía incluso, ¿no? O incluso como novela que roza el ensayo. Ha habido para todos los colores. Pero a mi juicio yo siempre he sido muy reacio a realizar clasificaciones, más aún cuando se trata de arte. Y porque la creación artística, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene que ser libre, ¿no? Y solo es libre aquella que no está encorsetada, aquella a la que se le permite saltar de un universo a otro con absoluta libertad o incluso a veces de manera inconsciente por el escritor. Como digo en el libro, solo el inconsciente quema y lo demás es polvo. Imaginaos, y también os hablo de tú porque como estamos entre amigos, imaginaos un bibliotecario, una persona mayor, ¿no? Con el pelo cano hacia atrás, unas gafas, algo así como la efigie de Vittorio de Sica, con 2 libros en la mano. Tiene uno de ellos y está enfrente, justo en el medio del pasillo, de 2 grandes estanterías donde reposan miles de ejemplares de literatura clásica y contemporánea. Mira el primero y se dispone a colocarlo rápidamente en la estantería de la izquierda, puesto que es efectivamente narrativa iberoamericana. Bien. Pero coge el segundo, lo ojea un poco y le asalta la duda. Y le asalta la duda porque dice, ¿será esto ficción? ¿Cómo es posible que sea prosa si sus páginas encierran versos, ¿no? ¿Cómo puede ser poesía si la rima no es tan siquiera asonante? Vittorio se lo piensa y rápidamente vuelve a su sitio y lo deja encima de la mesa. Esto es lo que pretendo con En busca de la irrealidad, ¿no? Mi intención es no solo desconcertar a aquel amable bibliotecario muy parecido al actor y director de cine italiano, sino también desconcertar un poco al lector que se disponga a leer la primera página. Yo no escribo narrativa, ni escribo ensayo, ni escribo poesía, ni mucho menos escribo filosofía, no me atrevería a hacerlo. Simple y humildemente escribo, o mejor dicho, trato de escribir. Y lo hago al mismo tiempo para el lector y para mí. Borges insistió en que ser lector es tanto o más importante que ser escritor, porque el lector de alguna manera reescribe el libro leyendo, ¿no? Y él decía una frase que siempre, hace ya un tiempo, llevo guardada, que es, le decía al lector, si en las siguientes páginas hay un verso logrado, perdone el lector haberlo compuesto yo antes que él. Todos somos uno. Si tenéis ocasión de hojear la novela, os daréis cuenta de que está escrita en primera persona. Muchos dirán que se trata simplemente de un estilo literario, pero ni mucho menos es solo eso. Sino que guarda una estrecha relación con aquello que comentaba también Jorge y Fernando, del estilo autobiográfico que puede llegar a tener el libro, ¿no? Todos los libros son autobiográficos, todos tienen ciertas reminiscencias autobiográficas, aunque obviamente el Dr. Jekyll y Mr. Hyde no era al 100% autobiográfico, pero todos los libros tienen pequeños puntos autobiográficos, y no es algo común en literatura escribir en primera persona. Obviamente ha habido escritores que lo han hecho a lo largo del tiempo y siguen escribiendo de esta manera algunos de ellos, ¿no? Un ejemplo paradigmático de un escritor que me gusta mucho y que también os lo recomiendo, aunque no se puede comprar en la puerta, es Michel Houellebecq. Michel Houellebecq escribe en muchas ocasiones en primera persona. No hace falta leer Las partículas elementales, Ampliación del campo de batalla o incluso El mapa y el territorio, ¿no? Aquel libro que hace ya 11 años que ganó el premio Goncourt en Francia. Lo que se trata es que es un tipo de literatura que implica mucho más al lector, que le hace parte de la historia, que provoca incluso que sus pensamientos se confundan con los del personaje, llegando a quererle o a odiarle, al igual que todos nos queremos o nos odiamos alguna vez.
Es un tipo de escritura, digo yo, que convierte al lector en un personaje literario, ¿no? Y a mí me recuerda mucho al principio de la novela que el mítico Paco Umbral escribió, y me refiero a la noche en que llegué al Café Gijón, ¿no? Paco empieza esta novela con esta frase y dice: la primera noche que entré en el Café Gijón puede que fuese una noche de sábado. Había humo, tertulias, un nudo de gente en pie entre la barra y las mesas. Cuando leo estas líneas, no es Paco quien entra al Café Gijón, aunque lo hizo durante muchas noches, sino soy yo. Incluso puedo sentir el humo envolviéndome. No voy a decir, por supuesto, lo de he venido a hablar de mi libro, como dijo él en ese programa televisivo, aunque bueno, en cierta medida es la realidad. Pero bueno, en busca de la realidad, aunque pueda parecer a simple vista que Manuel es una suerte de narrador protagonista, algo así como, si habéis leído a Vargas Llosa, como en La tía Julia y el escribidor, el joven Varguitas, ¿no? He tratado de llevar la persona de Manuel, la persona del protagonista, hasta sus últimas consecuencias. Para mí lo importante no son las vivencias de Manuel, aunque es obvio que las vivencias son esenciales en la forja del personaje. Para mí lo esencial son los anhelos y los pensamientos de Manuel. Simple y llanamente sus anhelos y sus pensamientos. Manuel vive, pero sobre todo reflexiona. Y reflexiona porque vive, porque sale a la calle, porque observa, porque se interesa sobre todo aquello que se erige a su alrededor. Durante toda la novela encontramos reflexiones acerca de lo que está viviendo, algo que hacemos todos, aunque ha comentado Fernando esto de que cuando bajamos el escalón, evidentemente la reflexión puede ser anterior, puede ser posterior, pero desde luego la reflexión es inherente a toda acción. La reflexión es inherente a cuando bajamos un escalón, cuando estamos parados en la puerta, en el paso de cebra, esperando que el semáforo se ponga en verde o en rojo, depende de las preferencias ideológicas que tenga cada uno. Bien, pero es obvio que todos reflexionamos. Y Manuel reflexiona justamente por esto, porque todos reflexionamos. Y por eso todos somos un poco de él, porque al fin y al cabo Manuel es el lector y es el escritor al mismo tiempo. Por eso el lector importa, porque todos somos uno, como decía Borges. Llegados a este punto quiero hablar de un tema que desde siempre ha asaltado a quien ha osado descargar sus manchas de tinta sobre el pergamino. Y es lo que yo llamo la tarea de escribir, no el escribir, sino la tarea de escribir. En Trópico de Cáncer, Henry Miller decía eso de: he trasladado la máquina de escribir a la habitación contigua, donde puedo verme en el espejo mientras escribo. Si alguno de los presentes, no es un acto narcisista, a mi juicio, si alguno de los presentes escribe, toca algún instrumento o ha llegado a pintar algo, un óleo, entenderá por qué lo hizo, por qué hizo esto Henry Miller, ¿no? Estoy seguro de que el día menos pensado, en la más discreta intimidad, cuando se ha asegurado que no queda absolutamente nadie en casa, en la habitación contigua, ha trasladado la mesa, el caballete o el atril enfrente de ese espejo de cuerpo entero que un día compró y que por fin le ha encontrado una utilidad ajena al narcisismo. ¿Y por qué? Porque la creación artística, no importa que sea literaria, musical o simplemente artística referida a la pintura, tiene que ser personal. Y no hay nada más personal que la contemplación de nuestro propio reflejo y la contemplación de los ángeles y demonios que habitan en todos nosotros. Ahora bien, ¿qué es la soledad? Y Jorge lo ha dicho también. Iba a leer un párrafo, pero ya no lo voy a hacer. Manuel se lo pregunta a raíz de una conversación que tiene con sus amigos, ¿no? A propósito de la generalización de las comunicaciones electrónicas y este proceso de evolución que por fin transformará al ser humano en el Homo technologicus. No voy a leer ese fragmento porque al fin y al cabo lo que digo es que estamos provocando sin querer un peligroso cambio conceptual, ¿no? Es necesario incluso tal vez volver a esa soledad amarga del romántico, la soledad amarga que precede a su locura.
Actualmente la soledad es acompañada porque no cohabitamos con ningún enemigo. Es una soledad muy apacible, muy tranquila, muy agradable. Por eso tal vez sea necesario el retorno a ese concepto del romanticismo, por supuesto, sin llegar al suicidio de Larra. Por tanto, considero que es necesario volver a replantearnos aquel aforismo clásico, ¿no? Este Nocete ipsum, que estaba escrito en su forma griega en el templo de Apolo en Delfos. Y ello a pesar de que no nos guste lo que podamos descubrir. Recordad ese pasaje que también me gusta mucho de Ernesto Sábato en El túnel. He recordado algo para no herir sensibilidades, pero voy a leer aunque sea un fragmento. Dice: en esos casos siento que el mundo es despreciable, pero comprendo que yo también formo parte de él. Es en esos instantes me invade una furia de aniquilación, y siento cierta satisfacción en probar mi propia bajeza y en verificar que no soy mejor que los sucios monstruos que me rodean. Esto lo dijo Ernesto Sábato, no yo. Es duro, lo sé, pero tal vez sea necesario, y puesto que tal vez seamos sujetos duales, ¿no? Como decía Descartes, o incluso si seguimos avanzando y leemos a Verlaine, a Rimbaud, a los restos de poetas malditos, podemos ver incluso esa dualidad del hombre, ¿no? Y tal vez esta monstruosidad de los poetas malditos sea el impulso motriz que nos lleva a crear. Por eso digo que la respiración y la creación son las dos idiosincrasias que caracterizan al ser humano. El sustento tangible, la comida, la bebida, es importante, no cabe duda de ello, pero el sustento intangible sí cabe mucho más necesario para una vida plena. Y por eso he querido lanzar una oda a la creación. Y esto es lo que hace precisamente Manuel en esas reuniones de amigos que comentaba Jorge. Y dice así el personaje: lo que intento deciros es que cometéis un terrible error tratando de lograr la salvación a través de la negación, o mejor dicho, de la privación. Habéis hablado de un juicio, del juicio final en el que todos seremos condenados por nuestros vicios y corrupciones del alma. Yo os digo que no. Habrá un juicio, no cabe duda, pero todos nosotros llegaremos a la palestra con un salvoconducto que nos eximirá de responsabilidad. ¿Que por qué? Porque nosotros, queridos amigos, nosotros creamos belleza. La creamos a través de la pluma y del pincel, a través de las cuerdas y de la voz. Chova cuando pinta sobre el lienzo, Lena cuando hace sonar el arpa, y yo me esfuerzo cada día por ser digno del perdón, y lo hago con esto. Esta es mi lucha, y no es tarea fácil. Las armas de las que dispongo son rudimentarias para hacer frente al gigante que me acecha, que se esconde detrás de cada esquina y súbitamente me asalta. Y ese demonio tiene un nombre: mediocridad. No os abandonéis a la virtud, combatidla como tiempo atrás hicieron los malditos, y reflejad luego esa pugna en vuestra obra, en vuestra creación. Amad, odiad, profanad, destruid, alentad las bajas pasiones y convertíos en profetas de lo prohibido. Y cuando llegue el día de ser juzgados, mostradles todo aquello que habéis creado, vuestras poesías, vuestros lienzos, vuestra música, y reveladles que todo fue erigido en la penumbra, y sólo entonces seréis perdonados. Modigliani, Baudelaire, Dios les ha perdonado porque creaban belleza. Por eso escribo, porque busco el perdón de Dios. El arte, por tanto, desde diferentes puntos de vista y empleando técnicas y géneros dispares, se presenta como un instrumento otorgado por los dioses frente a las superficialidades de un mundo cada vez más mecanizado, deshumanizado y posmoderno. Pero al mismo tiempo es el poderoso catalizador de los vínculos humanos y el hilo conductor que el artista, Manuel, precisa tanto para crear como para respirar. Al poco de comenzar el segundo capítulo, Manuel reflexiona y expone lo siguiente: no hay imagen más veraz que aquella que aparece en ti cuando por fin vences a las fuerzas de la realidad, cuando saltas y te precipitas al vacío, no como un acto heroico, en cierto modo obligado para salvar al ser querido,
sino inconsciente, instintivo, porque estás seguro, aunque aún no sepas cómo, de que ni existe el descenso, ni te diriges a ningún final. Llegado ese momento comprendes que un árbol solo es un árbol, porque alguien, en el principio, decidió llamarlo de esa manera. Y con ese acto atrevido, valiente, cambió el mundo. Dices árbol y todos dirigen su mirada hacia los bosques, como una tropa, todos a una, a la caza de ese objeto que tiene ramas y hojas verdes. Una simple palabra y la realidad cae sobre nosotros y se impone como orador más persuasivo. Pero no. Ha llegado el momento de pararse y resistir, de combatir la sensatez y la comodidad, de retroceder al principio y negar al visionario el poder absoluto de convencer. Mis ojos son míos y verán lo que quieran ver, y si los cierro y me abandono, las ramas crecerán directamente del asfalto y las hojas brotarán de los cielos. Y será real, más real que nada que haya visto ni tocado antes, porque por el simple hecho de que yo, solamente yo, he sido el creador. Esta última sentencia nos lleva necesariamente a uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la sociedad de hoy en día, y es la crisis del libre pensamiento. De un tiempo a esta parte estamos presenciando cómo los movimientos, muchos de ellos que se erigen en los defensores de la democracia y de la libertad, son precisamente los que humillan estos sagrados conceptos y los redefinen para transmutarlos en meros ornamentos neutrales. Su defensa de la libertad termina en sus ideas. Todo lo que se ajuste a ellas es democrático y digno de protección. Todo lo que sea contrario y se oponga a ellas es calificado radicalmente como un ataque a la democracia. Y es que hoy hay que estar loco para leer la Odisea, para deleitarse con Ovidio y su arte de amar, o para sonreír cuando escuchamos ese Señorita Escarlata, que no lo voy a decir con el acento, de Hattie McDaniel, de la primera mujer, de hecho, afroamericana en conseguir un Oscar por aquella película Lo que el viento se llevó en el 39, ¿no? Y digo esto porque, sorprendentemente, recibí una noticia hace ya un tiempo de que un centro educativo entre comillas, de Massachusetts, ha prohibido la lectura de la Odisea de Homero, del arte de amar de Virgilio, y aconseja a los padres de los alumnos que no vean este cine clásico que fomenta el racismo, ¿no? Una auténtica barbaridad. Y es que unos versos de León Felipe decían: ya no hay locos amigos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos en España, ya no hay locos. Y aunque parezca que en la poesía, la realidad es que en la poesía de León Felipe hay tanto belleza como realidad y certeza, yo me resisto a creer sus palabras. Y la prueba está en que, a pesar de que han recaído sobre él decenas de objetos contundentes y en muchas ocasiones argumentos vacíos y ligeros, Plácido Domingo sigue vivo, sigue llenando los teatros y sigue llenando las almas cada vez más aletargadas por la resignación cultural. Si alguno de vosotros me pregunta qué es lo que pretendo con este libro, me resultaría muy difícil contestar con palabras, pero si me amenazan de muerte y me veo con la obligación de decir algo, alzaría mi voz y diría bien fuerte que lo que he intentado hacer es reivindicar aquello que entiendo que no puede perderse, aquello que no puede desaparecer y aquello por lo que se perdieron tantas vidas preciadas en el pasado y desgraciadamente también en el presente. Y es el libre pensamiento, y es la libertad de ser y la libertad de existir. Es simplemente esto. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Bueno, pues podríamos haber estado escuchándote más rato, ¿eh? No se nos ha hecho corto.
De todas maneras, bueno, pues nada, despedir el acto. Muchas gracias por su presencia. Si en vez de agua tuviéramos una copa de vino, que aparece muchas veces en el libro, nos tomaríamos unos vinos escuchando buena música, que sería el colofón perfecto para presentar este gran libro. Muchas gracias, José María, muchas gracias, Jorge, y de nuevo muchas gracias a todos. Muchas gracias.